Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a continuar viendo ciclos biogeoquímicos. La clase pasada lo iniciamos cuando vimos el ciclo del agua, que es uno de ellos. Pues el día de hoy vamos a ver tres más. Vamos a iniciar con la presentación y vamos a ver el video que corresponde al ciclo del carbono. Bueno, comenzamos con el ciclo del carbono. Hablando como elemento, está presente en el 0.03% de la atmósfera, pero en forma de dióxido de carbono. Y también está presente en el suelo o propiamente en la litosfera en forma de sales, por ejemplo, como carbonatos. Y en los seres vivos forma parte de las biomoléculas. Biomoléculas, recuerden que conocemos a las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y también en la glucosa. Entonces, como tal es un ciclo, no tiene un principio ni un fin. Sin embargo, vamos a tomar como referencia a las plantas como inicio, a las plantas y al fitoplancton, dado que estos organismos capturan el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Y de esta manera incorporan el carbono de ese dióxido de carbono a moléculas como la glucosa, que son precisamente productos de la fotosíntesis. Bueno, una vez que los seres vivos realizan precisamente esta fotosíntesis, se incorpora el carbono a los seres vivos y entonces este es parte del carbono orgánico. Vamos a verlo propiamente ya en un video para que se entienda mejor. Bueno, el carbono es es uno de los elementos más abundantes y es muy importante porque todas las células de todos los seres vivos, perdón, tienen carbono. En su forma inorgánica está presente en el manto de la tierra, está presente en el agua del mar disuelto y en el aire como tal y también en el suelo. En la forma orgánica, pues está en los seres vivos y constantemente va pasando de una forma a otra, y a esto precisamente lo conocemos como el ciclo del carbono, que es de mucha importancia porque forma parte de las necesidades básicas de todo ser vivo. Entonces, básicamente sostiene también la vida. Entonces, en la atmósfera está presente en forma de dióxido de carbono, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera puede estar en forma de rocas o en combustibles fósiles como el petróleo. Entonces, va pasando a través de la cadena trófica de los herbívoros. Por ejemplo, veíamos a un conejo, a los carnívoros. Y entonces nosotros, como parte del reino animal, agregamos el dióxido de carbono o el carbono a la atmósfera como producto de la respiración. Igualmente las plantas a través de la respiración vegetal. Pero además, los árboles son considerados como sumideros de carbono porque absorben más carbono del que liberan. Entonces, cuando los seres vivos se mueren, tanto plantas como animales, el carbono que está en el organismo pasa al suelo, donde se puede almacenar por muchos años, millones incluso, y puede regresar a la atmósfera en forma de erupciones volcánicas, pero también a través de combustibles fósiles, que son los que usamos nosotros. De esta manera también lo podemos regresar a la atmósfera. Entonces, este ciclo pues se repite de manera ininterrumpida y como veíamos, pues es fundamental para la vida del planeta. Voy a regresar a la presentación.
para continuar con el siguiente ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno como tal es un elemento que está presente en la atmósfera en un 78%. Forma parte de las proteínas, así como veíamos como el carbono, y también del DNA. Recuerden que el DNA es un ácido nucleico que está en todas las células de los seres vivos. Y el nitrógeno precisamente está contenido en los nucleótidos, que son como los eslabones de la cadena de DNA, son los que van formando la cadena. Entonces, bueno, como tal, están presentes en los tejidos de los organismos, pero también está presente en depósitos de amoníaco, de nitratos en el suelo y en el agua. Contribuye, entonces, como otros ciclos, al equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Bueno, vamos entonces a iniciar igualmente este ciclo. Vamos a hablar de las plantas. Las plantas son organismos que toman el nitrógeno del suelo y lo asimilan y lo incorporan a sus biomoléculas. Esto se da gracias a que hay bacterias nitrificantes que lo toman del suelo y que por procesos de oxidación lo convierten a un nitrógeno que puede ser asimilable por las plantas. ¿Se acuerdan que dijimos que el nitrógeno está en forma de amonio, ¿no? Por ejemplo, en el suelo? Entonces, lo que hacen cierto grupo de bacterias como el género Nitrosomonas es oxidar ese amonio a nitrito, y posteriormente otro grupo de bacterias que son del género Nitrobacter convierten ese nitrito a nitratos. Los nitratos son los que son asimilables por las plantas. Los nitratos son los que son asimilables por las plantas. Las plantas como tal no pueden asimilar el nitrógeno en forma de amonio o en forma de nitritos. Entonces, de esta manera, el nitrógeno va pasando de las bacterias hacia las plantas. Sin embargo, el nitrato también se forma por descargas eléctricas. Entonces, de esa manera también puede caer al suelo en forma de lluvia. Entonces, como decíamos, el nitrógeno se reincorpora al ciclo por acción de los descomponedores. ¿Por qué? Porque este nitrógeno que absorbieron las plantas y que a su vez se comieron los herbívoros, va a regresar al suelo cuando estos herbívoros o cualquier animal muera, y entonces los hongos y las bacterias lo descompongan. Al final de cada cadena alimenticia, recuerden por ahí que los descomponedores están al final de una pirámide trófica también, viéndola como otro esquema, y entonces estos organismos incorporan el nitrógeno nuevamente al suelo. Continuamos con el fósforo, el ciclo del fósforo. Bueno, este ciclo está presente, perdón, este elemento, el fósforo, está presente en los depósitos de rocas marinas y también en la corteza terrestre. Forma también parte de los seres vivos porque se encuentran moléculas como el DNA. El DNA, ¿se acuerdan que les decía yo que se forma de cadenas de nucleótidos? Perdón, como si fueran eslabones de la cadena propiamente, y esos eslabones son los nucleótidos. Bueno, los nucleótidos también tienen unas llamadas bases, que son las que contienen el nitrógeno, y entonces cada nucleótido pues también tiene fósforo. Este fósforo
está en forma de fosfatos, por ejemplo, en la molécula llamada ATP, que es como la moneda energética de toda la célula. Este ATP se sintetiza por medio de un proceso y es lo que utiliza la célula para contar con energía y realizar todos los procesos que necesita como tal para sobrevivir y para reproducirse, hablando ya de un ser vivo igualmente. Bueno, ese fósforo también se encuentra unido al oxígeno en forma de fosfatos, tanto en roca, suelo y agua. Y estas rocas se disuelven, por ejemplo, por erosión y llegan al mar y lagos donde se usa por los productores, es decir, por las plantas. Y al final se reincorpora al ciclo por los descomponedores en las cadenas alimenticias. Entonces vamos a verlo igualmente con un video. Este es el esquema de lo que hace ratito ya hablábamos. Nada más un momento a que cargue, por favor. Bueno, entonces, este ciclo del fósforo es el proceso, por medio del cual el fósforo se mueve entre las rocas, el agua y los seres vivos. Y este ciclo no pasa por el aire, no hay fósforo, por ejemplo, atmosférico. Entonces, las principales reservas de fósforo se encuentran en la hidrosfera y en la litosfera. El fósforo, pues, se necesita para el crecimiento de las plantas porque, como veíamos antes, pues lo incorporan a su DNA, por ejemplo. En las etapas del ciclo vemos lo siguiente. Las rocas que contienen el fósforo se erosionan, se descomponen por meteorización y liberan fosfato. Aquí está el fósforo. Y entonces, este fosfato que es inorgánico y que está disuelto en el suelo, pues es absorbido por las plantas y lo incorporan a sus moléculas para que puedan crecer y propiamente desarrollarse e incluso reproducirse, ¿no? Después, los herbívoros que consumen a las plantas lo vuelven a incorporar a las biomoléculas, quienes a su vez, al ser consumidos por los carnívoros, pues pasa al siguiente nivel trófico. Y cuando con las excretas precisamente de los animales, pues puede volver a formar parte del suelo o incluso cuando estos pues ya mueren. Aunque también puede llegar al agua y pues estar en el océano, donde se puede incorporar incluso pues a los organismos acuáticos. Ahora regresar un poquito a la imagen para que vean en un solo esquema lo que sucede con este ciclo, ¿no? Entonces, decíamos, los animales obtienen los fosfatos por medio del agua y los alimentos. Cuando se descomponen, cuando mueren y se descomponen por medio de los bacterias y hongos, este se integra al suelo nuevamente, hablando del fósforo, puede permanecer en el suelo o por erosión causada por el agua, puede llegar a los mares o a los ríos y este puede regresar a los seres vivos cuando es absorbido precisamente por las plantas. Y así se completa el ciclo.
Y pues sería todo por el día de hoy. Con la clase de hoy terminamos ciclos biogeoquímicos y empezamos ya la próxima clase, lo que es impacto ambiental. Entonces, por favor, para la actividad de hoy vamos a realizar una infografía. Recuerden que pues como tal son dibujos con palabras clave de un ciclo. El día de hoy van a ser o el ciclo del nitrógeno o el ciclo del carbono, solo uno. Mándenme por favor su evidencia al correo. Sería todo por la clase de hoy. Que estén muy bien y hasta luego.